fue en la sala de lectura del más prestigioso bufete de abogados, bajo la luz mortecina de una lámpara de bronce, cuando Sofía Valderrama, con el rostro sereno y los ojos cargados de una verdad que helaba la sangre, reveló cómo la fortuna que su padre había cedido por amor ciego a una intrusa había sido el arma secreta para la vindicación más dulce e inesperada. ¿Puedes imaginar, mi querido amigo, cómo la traición más abyecta puede sembrar la semilla de un triunfo tan absoluto y moralmente resonante? La vida de Sofía Valderrama, antes de que el huracán de la infamia y la desheredación la azotara, era una paradoja tejida de hilos de oro y una profunda sensación de invisibilidad. Nació en el seno de una de las familias más acaudaladas de la ciudad, los Valderrama, cuyo nombre resonaba con el eco de generaciones de éxito empresarial y un linaje inmaculado. Creció en una mansión que era un monumento a la opulencia, con techos altos adornados con frescos, jardines meticulosamente cuidados que se extendían como tapices verdes, y salones repletos de arte clásico y antigüedades que contaban historias de un pasado glorioso. Sus días transcurrían entre lecciones de piano, clases de equitación y cenas formales donde la etiqueta era tan importante como la comida en el plato. Sin embargo, a pesar de este entorno de lujo desmedido, Sofía siempre se sintió como una pieza de ajedrez olvidada en un rincón del tablero. Su padre, don Ricardo Valderrama, un patriarca de modales impecables y una voluntad de hierro, la había subestimado sistemáticamente, cegado por los prejuicios y las expectativas de género. Para él, Sofía era la hija dulce, la flor delicada de la familia, mientras que sus hermanos varones, Rodrigo y Mateo, eran los sucesores naturales, los guerreros destinados a dirigir el imperio familiar. Esta subestimación se manifestaba en cada interacción. En las reuniones familiares, cuando Sofía, con sus ojos curiosos y su mente inquieta, intentaba preguntar sobre los negocios, su padre la interrumpía con una sonrisa condescendiente. «Querida, esos son asuntos de hombres. Tú preocúpate por tus clases de ballet y por encontrar un buen marido». Cada palabra era una daga invisible que se clavaba en su corazón. Su apariencia, a pesar de los finos vestidos y las joyas discretas que usaba, era un reflejo de su espíritu humilde y su falta de pretensiones. Era esbelta, con cabello oscuro y ojos profundos, pero no buscaba la extravagancia que definía a las mujeres de su círculo. Su ropa, aunque de marca, carecía de la ostentación que caracterizaba a su futura madrastra. Sus manos, delicadas por fuera, ocultaban el ansia por entender los números y los contratos, el deseo de dejar una huella más allá de lo superficial. Su entorno, incluso dentro de la mansión familiar, se sentía como un rincón ignorado. Su habitación, aunque grande, era más un refugio de estudio que un escaparate de lujos, llena de libros de economía, historia y jurisprudencia que leía a escondidas, lejos de las miradas juiciosas de su padre. Las miradas y comentarios despectivos no solo venían de su padre, sino también de otros miembros de la alta sociedad que seguían su ejemplo. En las galas, cuando se acercaba a hablar con algún socio de su padre, escuchaba los susurros. «Ah, es la hija de don Ricardo. Tan callada, ¿verdad? No tiene el fuego de sus hermanos». El ara sentía el calor de la vergüenza subir por su cuello, el nudo en su garganta hacerse más denso. La humillación era un veneno lento, una constante punzada que la obligaba a apretar los puños bajo el mantel de seda, a obligar a su corazón a mantener un ritmo constante, a fingir una sonrisa que le dolía en el alma. Las lágrimas, siempre al borde de sus ojos, eran contenidas con una fuerza sobrehumana, porque sabía que mostrar cualquier signo de debilidad sería su condena final en un mundo que no perdonaba la fragilidad. Sentía que su existencia era una sombra, un eco, una prolongación de la voluntad de su padre.
nunca una entidad propia. La injusticia de su posición, la constante subestimación, la falta de reconocimiento a su inteligencia y su valor, eran una herida abierta, un grito silencioso que se ahogaba en el lujo de su prisión dorada. Lo que nadie, ni siquiera su propio padre, don Ricardo, ni la astuta Dafne Montalvo, sospechaban, era el tesoro oculto que Sofía Valderrama guardaba celosamente. Detrás de sus ojos melancólicos y su apariencia modesta, se escondía una mente brillante, un intelecto prodigioso con una comprensión casi innata de las complejidades financieras y legales. Sofía poseía una memoria fotográfica que le permitía retener cada detalle, cada cifra, cada cláusula de un contrato o un informe con una precisión asombrosa. Era una maestra en la detección de patrones, capaz de conectar puntos aparentemente inconexos y desentrañar las intrincadas redes de los mercados y las finanzas corporativas con una lógica implacable. Desde pequeña, mientras sus hermanos jugaban al fútbol, Sofía se escondía en la biblioteca de la mansión, devorando libros sobre economía, historia de las finanzas y derecho mercantil. Había aprendido de forma autodidacta a leer balances financieros, a entender las fluctuaciones del mercado bursátil y a analizar riesgos con una perspicacia que superaba a muchos profesionales experimentados. Su padre, en su ciego desprecio, nunca había notado su pasión por los números, confundiéndola con un mero interés académico. Era su arma secreta, una habilidad que había perfeccionado en la soledad y en el silencio de su propia subestimación. Cuando, mucho más tarde en esta historia, la gente del mundo de las finanzas se cruzó con Sofía y presenció un destello de esa mente privilegiada, el impacto era siempre un golpe en el estómago. Un auditor fiscal, curtido en años de investigaciones complejas, se quedaba mudo al verla desglosar de memoria los estados financieros de una corporación, señalando discrepancias en el centavo o recitando fechas y nombres de transacciones que nadie más recordaba. Su incredulidad inicial se transformaba rápidamente en asombro, luego en una incómoda vergüenza por haberla subestimado, por haber visto solo a la hija desheredada y no a la genio financiera. Un abogado corporativo, que se preciaba de su conocimiento del derecho mercantil, se quedaba boquiabierto al escuchar a Sofía citar artículos de leyes oscuras o prever las argucias legales de un oponente con una claridad asombrosa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que usted sepa todo esto? Lograron, sus rostros reflejando la vergüenza por su propia ignorancia y arrogancia. La revelación de su intelecto siempre llegaba como un recordatorio incómodo de cuánto se habían equivocado al juzgarla por su género, su historia o su apariencia. La sorpresa en los rostros de quienes la habían despreciado sería un néctar agridulce para su alma, una pequeña victoria en la larga guerra de la invisibilidad. En el silencio de su mente, Sofía libraba batallas épicas, una sinfonía de preocupaciones y dudas que la consumían, especialmente después de la irrupción de Dafne en sus vidas. ¿Cuánto tiempo más podré soportar esta farsa?, se preguntaba mientras veía a Dafne pavonearse por la mansión, el collar de esmeraldas de su abuela adornando un cuello que no lo merecía. ¿Cómo puede mi padre estar tan ciego? ¿Cómo puede ignorar el dolor de sus propios hijos por una mujer que solo busca su fortuna? La incertidumbre sobre su futuro, la amenaza constante de la presencia de Dafne, la consumía. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Perderemos todo? ¿Seremos despojados por completo? El ara sentía el nudo en su garganta, la punzada de la injusticia la asfixiaba. El desprecio de Dafne, disfrazado de sonrisas superficiales y comentarios condescendientes, quemaba a Sofía por dentro. «Querida Sofía», le había dicho Dafne una tarde, mientras medía las cortinas para cambiarlas, «tu habitación es tan modesta. ¿No crees que un poco más de color la alegraría?». Aunque, claro,
Tú siempre fuiste de gustos sencillos, ¿verdad? La implicación era clara. Sofía no era lo suficientemente sofisticada, no digna del lujo que ahora Daphne controlaba. Sofía sentía una mezcla de rabia contenida y una tristeza abrumadora que amenazaba con devorarla. Sus manos temblaban no de miedo, sino de la furia impotente. Pero luego, una chispa, un recuerdo de su madre, una mujer de una nobleza inquebrantable que siempre le había enseñado el valor de la dignidad y la lucha, le infundía una extraña fuerza. «No, Sofía», se decía, apretando los puños bajo la mesa. «No te rindas, no les darás el gusto. Hay algo más, tiene que haberlo. Hay una razón por la que sigues aquí, por la que luchas cada día». Su mente, a pesar del cansancio emocional, no dejaba de trabajar. Analizaba cada interacción con Daphne, cada palabra de su padre, buscando patrones, debilidades, fisuras en la fachada. La idea de la venganza no era un impulso primario, sino un frío y calculado deseo de justicia, de demostrar que el valor de una persona no puede ser medido por el tamaño de su fortuna o por la manipulación. ¿Qué pasaría si... ¿Y si Daphne está ocultando algo más grande? ¿Y si esta traición tiene raíces más profundas que la mera avaricia? Se imaginaba desvelando las mentiras, exponiendo la verdadera naturaleza de aquellos que la despreciaban y que la habían despojado. No eran fantasías de escape, sino ejercicios estratégicos, un modo de mantener su mente aguda, de no permitir que la desesperación la consumiera por completo. El deseo de vindicación no era por vanidad, sino por un profundo sentido de la justicia que le habían inculcado desde niña. Era por su madre, por el honor de su nombre, y por todos los que, como ella, habían sido pisoteados por el poder y la codicia. Cada noche, antes de conciliar el sueño en su improvisado lecho, el rostro de Daphne Montalvo, su sonrisa cínica y sus ojos calculadores, se dibujaba en su mente, y con él la promesa silenciosa de que la verdad, por más enterrada que estuviera, encontraría su camino hacia la luz. Su corazón, aunque cansado, latía con un ritmo obstinado, un tambor de guerra que resonaba en el silencio de su interior, prometiendo que algún día, de alguna manera, el verdadero valor de su espíritu se revelaría. El antagonista principal de esta historia, ese hombre cuyo nombre resonaba con un eco amargo en el corazón de Sofía, era su propio padre, don Ricardo Valderrama. Un patriarca de un linaje ilustre, don Ricardo había sido siempre un hombre de negocios impecable, respetado en los círculos más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, su orgullo y su ego lo habían vuelto ciego a las manipulaciones, especialmente cuando éstas venían envueltas en la seducción. Su arrogancia, antes apenas perceptible, se había magnificado con los años, y su ciego enamoramiento por Daphne Montalvo lo había transformado en un títere, un hombre capaz de traicionar a sus propios hijos por una pasión tardía y superficial. Para don Ricardo, sus hijos eran meras extensiones de su legado, y la desheredación no era más que un acto de disciplina ante lo que él percibía como su falta de respeto hacia su nueva vida y hacia Daphne. Su crueldad no era explosiva, sino insidiosa, una fría indiferencia hacia el dolor que infligía. La personificación de la codicia y la manipulación era Daphne Montalvo, una mujer de una belleza impactante y una astucia sin límites. Daphne había aparecido en la vida de don Ricardo como un torbellino, deslumbrándolo con su encanto superficial y sus halagos constantes. Proveniente de un origen humilde que ocultaba con maestría, Daphne había escalado socialmente a base de contactos y una ambición desmedida. Para ella, el amor era un medio, la fortuna un fin, y la familia de don Ricardo, meros obstáculos en su ascenso. Su crueldad residía en su frialdad calculadora,
en su capacidad de sonreír mientras hundía un puñal invisible en la espalda de los demás. Disfrutaba ejerciendo su nuevo poder, y lo hacía con una maestría perturbadora, dejando claro quién estaba al mando de la mansión Valderrama. Solía lanzar miradas condescendientes a Sofía, especialmente en las cenas familiares. «Querida Sofía», le decía con una voz melosa pero cargada de veneno, «ya que no te interesan los negocios, podrías dedicarte a la decoración de la casa. Aunque claro, eso requiere un gusto más elevado, ¿verdad?». Sus comentarios eran dardos finamente afilados que apuntaban directamente a la autoestima de Sofía, a su valía. Una de sus costumbres más detestables era la de cambiar las cosas de la mansión, objetos y muebles que habían pertenecido a la madre de Sofía, con un descaro que rayaba en la provocación. «Oh, esta mesa es tan anticuada», decía frente a Sofía. «Creo que la venderemos. No encaja con la nueva energía que quiero para la casa». Su risa, estridente y llena de autosatisfacción, resonaba con frecuencia en los pasillos de la mansión, mientras Sofía, con los hombros encorvados, sentía el peso de su desprecio. Cada vez que Sofía intentaba razonar con su padre, Dafne intervenía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ricardo, mi amor, no discutas con los niños. Son tan dramáticos. Solo quieren tu atención». Las palabras eran miel, pero el subtexto era una cuchillada. El desprecio de don Ricardo, ciego por su infatuación, se manifestaba en su silencio, en su asentimiento a las palabras de Dafne, en su incapacidad de ver más allá de la superficie. Los hermanos de Sofía, Rodrigo y Mateo, también sentían el peso de esta crueldad, de ser relegados por una intrusa. Dafne Montalvo era un depredador con guantes de seda, y la fortuna Valderrama su presa más codiciada, y en el proceso la familia de Sofía se había convertido en su daño colateral. El infierno de la vida cotidiana de Sofía comenzó justo después del anuncio de la nueva relación de su padre, y, de manera más contundente, con la irrupción de Dafne en la mansión Valderrama. La ciudad, que un día había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula de cristal donde era observada por todos, un espectáculo silencioso de la humillación. Los amigos de la familia, que antes la recibían con calidez, ahora la miraban con una mezcla de lástima y una incómoda curiosidad. El chismorreo era una plaga que se propagaba por los círculos sociales, susurros sobre la desgracia de los Valderrama, sobre la hija desheredada, sobre la nueva amante que controlaba a don Ricardo. La humillación pública se convirtió en su sombra constante. Sofía sentía el peso de esas miradas, el juicio silencioso, la vergüenza ajena de aquellos que la conocían. Su vida en la mansión se convirtió en un tormento diario. La opulencia del entorno, antes una comodidad, ahora era una tortura, un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo, de lo que le estaba siendo arrebatado. Dafne, con su sonrisa perpetua y su voz melosa, se deleitaba en hacer alarde de su nuevo poder. Cambió los muebles heredados de la madre de Sofía, reemplazándolos por piezas modernas y ostentosas que gritaban «¡Nueva riqueza!». Una tarde, Sofía encontró a Dafne probándose los collares de perlas de su madre frente a un espejo, con una expresión de pura autosatisfacción. «Oh, Sofía, querida», dijo Dafne al verla sin el menor rastro de vergüenza. «Estas perlas son tan clásicas, pero creo que las venderé. Me inclino por algo más moderno, más audaz, ¿sabes?». La furia de Sofía se encendió, una brasa ardiente en su pecho. Sintió el nudo en la garganta, la sangre se le subió a la cabeza. Sus manos temblaron incontrolablemente, pero se obligó a mantener la calma. «Son las perlas de mi madre, Dafne», dijo con voz baja y tensa. «Son un legado». Dafne se encogió de hombros, su sonrisa inalterable.
Los legados son para los museos, querida. La vida es para disfrutarse. Y yo, ahora, me la estoy disfrutando mucho. Cada interacción negativa era amplificada, grabada con dolorosa nitidez en la memoria de Sofía. En una cena, mientras su padre hablaba de sus planes de viaje con Daphne, Sofía intentó preguntar sobre la situación financiera de la empresa, que ella sabía que estaba tambaleándose. Don Ricardo, con una mirada gélida que antes solo reservaba para sus rivales, la interrumpió abruptamente. Sofía, te he dicho 1000 veces que esos no son asuntos de tu incumbencia. Daphne y yo nos encargaremos de todo. Tú solo preocúpate por no preocuparte. Daphne se rió, su risa estridente resonando en el comedor. El desprecio en los ojos de su padre, su complacencia con la crueldad de Daphne, era una herida más profunda que cualquier comentario. Sentía que se ahogaba en la opulencia de su propia casa, una extraña y dolorosa ironía. La monotonía de su existencia, marcada por la repetición de estas interacciones degradantes y la constante sensación de estar siendo borrada de su propia vida, la sumía en una sensación de asfixia. Cada día era una pequeña batalla por mantener la compostura, por no permitir que la desesperación la consumiera. Su cuerpo, aunque alimentado, empezaba a reflejar el desgaste emocional, ojeras permanentes, una tensión constante en los hombros y una tristeza que se aferraba a su mirada. El dolor de la injusticia y el abandono de su propio padre era una losa pesada sobre su pecho, pero también, de una manera extraña, un combustible que alimentaba una pequeña llama de resistencia en lo más profundo de su ser. El momento que sembró la semilla del cambio, el punto de inflexión en la oscura espiral de Sofía, no llegó como un estallido dramático, sino como una secuencia de pequeños, inquietantes susurros que poco a poco fueron encendiendo una chispa en su alma. El primer hilo de Ariadna apareció el día de la lectura del testamento. La escena en la notaría del viejo y respetado abogado de la familia, el doctor. Armando Castro era solemne y tensa. Don Ricardo, sentado al lado de Daphne, lucía un aire de triunfo apenas disimulado. Los hermanos de Sofía, Rodrigo y Mateo, estaban visiblemente nerviosos, sus rostros tensos. Cuando el doctor Castro, con una voz grave, leyó la cláusula que desheredaba por completo a los 3 hijos de don Ricardo, dejando el 90% de su vasta fortuna a Daphne Montalvo y el 10% restante a una fundación benéfica con ella como presidenta, la sala quedó en un silencio atronador. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. La sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida como un fantasma. La incredulidad inicial era palpable. ¿Desheredados? ¿Por ella? ¿Cómo puede mi padre hacernos esto? Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de dolor agudo y una creciente furia que la asfixiaba. Rodrigo, su hermano mayor, se puso de pie, su rostro rojo de indignación. «Padre, ¿cómo pudiste? ¡Esto es una traición!». Don Ricardo, con una mirada gélida que antes solo reservaba para sus rivales en los negocios, respondió con voz fría. «Han demostrado ser indignos de mi confianza. Daphne es la única que ha sabido valorarme. Es mi decisión final». Daphne, con una sonrisa triunfal, apenas disimulada, apretó la mano de don Ricardo, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa al ver el dolor de los hijos. Sofía sintió el nudo en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a no derramar ni una. Mientras Rodrigo y Mateo discutían acaloradamente con su padre y el abogado, Sofía, en medio de su propio dolor, escuchó algo que encendió una pequeña chispa en su mente. Daphne, en un susurro apenas audible a su padre, dijo: «Tranquilo, mi amor. El viejo Castro es un dinosaurio. No verá la letra pequeña». Sofía, con su memoria fotográfica, recordó la forma en que el doctor,
Castro había leído una cláusula en particular, su mirada un segundo más de lo normal en una frase sobre inversiones extranjeras y fideicomisos irrevocables. La mente analítica de Sofía se puso en marcha, conectando ese susurro con los datos financieros que había investigado a escondidas durante años, y con una corazonada que tenía sobre algunas inversiones dudosas de su padre. La persistencia de esta señal fue implacable. Esa misma noche, incapaz de dormir, Sofía repasó mentalmente cada palabra del testamento, cada documento que su padre había mencionado a lo largo de los años. Recordó una conversación de hacía años, cuando su padre, en un momento de embriaguez, había murmurado sobre un plan de contingencia y activos ocultos en paraísos fiscales, creados para evitar impuestos. El escepticismo inicial la asaltó. ¿Podría ser esto algo más que la traición de mi padre? ¿Podría haber una trampa oculta, un vacío legal que Daphne no haya visto? La idea le pareció absurda al principio, pero persistía, una melodía insistente en su cabeza. La mente de Sofía, agudizada por el dolor y la necesidad, empezó a trazar conexiones. Si el testamento está tan bien blindado para ella, ¿qué le da tanta seguridad? ¿Y por qué el doctor? Castro, que siempre ha sido un hombre de honor, parecía tan incómodo con esa cláusula. La chispa de esperanza se encendió, no como un fuego cálido, sino como una llama fría y determinada. Esto no era solo una lucha por su herencia, era una lucha por la justicia, por la verdad detrás de la fachada. En su monólogo interno, las preguntas y emociones se arremolinaban como una tormenta. Si hay una oportunidad, ¿podré encontrarla? ¿Me creerán mis hermanos? ¿Podré luchar contra ella, que ahora tiene todo el poder? El miedo a las represalias, a perder lo poco que le quedaba, la paralizaba. Su cuerpo temblaba, sus manos sudaban, el dolor de la traición parecía gritarle que se detuviera, que era demasiado débil para semejante batalla. Pero la imagen de su madre, su legado, su honor, se superpuso al miedo. No puedo permitir que esto siga, no solo por mí, sino por mis hermanos, por el nombre de nuestra familia. Por mi madre, que siempre me enseñó a defender la verdad. La desesperación se transformó en una determinación férrea. Voy a encontrar esa letra pequeña. Voy a usar mi mente, mi conocimiento, mi habilidad para detectar la verdad. Ellos creen que soy invisible, insignificante. Les demostraré cuán equivocados están. No lo haré por venganza ciega, sino por un profundo y arraigado sentido de la justicia que me guía. Este es el hilo de Ariadna, y lo voy a seguir hasta el final, cueste lo que cueste. La justicia es lo único que puede devolvernos nuestra dignidad. La chispa se había convertido en una llama, y Sofía, la hija desheredada, estaba lista para luchar. El proceso de transformación de Sofía fue una epopeya silenciosa, un arduo ascenso desde las cenizas que consumió cada fibra de su ser durante años, tejiendo la trama de su venganza justa. No hubo atajos ni milagros, solo la implacable disciplina de una mujer con una misión. La pequeña herencia de su tía abuela, que le llegó por una coincidencia providencial en ese momento de desheredación total, aunque modesta en comparación con la fortuna perdida, fue el catalizador que le permitió dar los primeros pasos. En lugar de gastarla en un respiro momentáneo o en lamentaciones, Sofía la invirtió con una previsión casi obsesiva, comprando cursos online de análisis financiero avanzado, software forense digital y acceso a bases de datos legales restringidas. Su investigación comenzó allí, en la quietud de una pequeña habitación alquilada que contrastaba brutalmente con el lujo de su antiguo hogar. Pasaba noches enteras, con la luz de una lámpara de escritorio parpadeante y el zumbido constante de su laptop,
devorando cada curso, cada informe de mercado, cada artículo de ley. El aroma a café quemado se mezclaba con el de la pizza recalentada que era su cena habitual, la banda sonora de sus desvelos. Su investigación sobre la fortuna Valderrama fue meticulosa. Sofía se sumergió en archivos antiguos de la empresa de su padre, buscando patrones de inversión, transacciones inusuales y conexiones con empresas fantasmas. Su memoria idética era una bendición. Cada fecha, cada nombre de empresa, cada cifra de los balances se almacenaba en su mente con una precisión asombrosa. Recordó una conversación de su padre con el doctor Castro sobre una cláusula especial para casos extremos en su testamento anterior, una cláusula que la primera lectura del testamento actual no había revelado. Esto la llevó a investigar los recovecos del derecho sucesorio y los fideicomisos internacionales, el polvo de los viejos documentos que investigaba en bibliotecas públicas y el aire viciado de las salas de lectura se convirtieron en su segundo hogar. El entrenamiento de Sofía no fue solo intelectual, sino también de carácter y presencia. Sabía que para enfrentarse a don Ricardo y Dafne no solo necesitaba la verdad, sino la autoridad para presentarla. Se forzó a correr por las mañanas, fortaleciendo un cuerpo que había sentido la languidez de la desesperación. Practicaba discursos frente al espejo, puliendo su dicción, su porte, su voz, hasta que cada palabra resonaba con una confianza inquebrantable. Se sumergió en libros de psicología de la negociación, aprendiendo a leer el lenguaje corporal, a controlar sus emociones, a proyectar una imagen de poder. No quería ser la Sofía frágil, quería ser una estratega, una ejecutora. La recolección de pruebas se volvió una obsesión. No solo necesitaba indicios, necesitaba pruebas irrefutables. Localizó a antiguos empleados de la empresa de su padre, ahora despedidos o jubilados, que habían sido testigos de las prácticas dudosas de don Ricardo y de la creciente influencia de Dafne. Con discreción y una empatía genuina, Sofía ganó su confianza, logrando testimonios que revelaban la malversación de fondos y los acuerdos bajo la mesa que se habían gestado bajo el control de Dafne. En una ocasión, se disfrazó como asistente de auditoría y, con la ayuda de un aliado inesperado, logró acceder a los servidores de una empresa offshore vinculada a Dafne, encontrando registros de transferencias ilegales y la adquisición de activos con fondos de la empresa de su padre. El miedo a ser descubierta era palpable. Su corazón latía a 1000 por hora. El sudor frío le perlaba la frente mientras las barras de descarga avanzaban lentamente. El zumbido de la computadora, en esos momentos, se volvía un rugido ensordecedor. El aroma del café nocturno, ese que la mantenía despierta en sus largas noches de estudio y análisis, se mezclaba con el de la adrenalina. Los obstáculos y retrocesos eran constantes, verdaderos escollos en su camino. Una vez, un ex empleado al que intentaba contactar, atemorizado por las posibles represalias de don Ricardo y Dafne, se negó a hablar y la amenazó con denunciarla si volvía a acercarse. La desesperación la invadió. «¿Es una señal? Estoy demasiado lejos. Esto es peligroso». Las lágrimas de frustración rodaron por sus mejillas. «No puedo permitir que el miedo me detenga», se dijo, apretando los dientes, recordando las palabras de su madre. «La verdad, Sofía, siempre encontrará su camino». Y buscó otras fuentes, otros caminos, con ingenio y persistencia. Otra vez, una inversión clave que había hecho con sus ahorros para financiar la investigación se desplomó en el mercado, dejándola casi sin recursos. La impotencia la invadió. «Estoy atrapada. ¿Qué hago ahora? ¿Todo este esfuerzo para nada?». Pero en lugar de rendirse, se obligó a buscar soluciones, a vender algunas de sus pocas posesiones de valor, a pedir un préstamo a un amigo de confianza que creía en ella.
El monólogo interno de Sofía era una conversación constante consigo misma, su brújula y su fortaleza. Cada avance, cada descubrimiento, cada obstáculo era analizado hasta la extenuación. Cuando encontraba una nueva prueba, pensaba, esto es crucial. ¿Cómo puedo fortalecerla? ¿Cómo puedo presentarla de forma irrefutable? Ellos van a intentar desacreditarme. Necesito anticiparme a cada uno de sus movimientos. No se trata solo de la verdad, sino de cómo se presenta la verdad. Cuando un obstáculo aparecía, su mente corría. Ok, esto es un revés. ¿Cuál es la ruta alternativa? ¿Quién puede ayudarme? No puedo ceder. El honor de nuestra familia, el legado de mi madre, está en juego. No puedo fallarles. Hay algo más grande en juego que mi propio dolor. La determinación crecía con cada pequeño avance, cada prueba superada. La Sofía frágil y desheredada se desvanecía, dando paso a una estratega brillante, una guerrera implacable, forjada en el fuego de la humillación y el dolor. Ella sabía que el camino era largo, pero estaba lista para recorrerlo, paso a paso, hasta el final. Las alianzas que Sofía forjó en este camino hacia la vindicación fueron los pilares inesperados que sostuvieron su incansable lucha, lazos de confianza tejidos con hilos de necesidad, ética y un profundo sentido de la justicia. La primera y más crucial de estas conexiones se dio con el doctor. Armando Castro, el viejo y respetado abogado de la familia Valderrama. Al principio, el doctor. Castro, un hombre de unos 70 años, con el cabello canoso y los ojos de una sabiduría cansada, se mostró reticente. Había estado en la notaría el día de la lectura del testamento y había sentido la profunda injusticia de la situación, pero su ética profesional y el respeto por don Ricardo le impedían actuar sin pruebas irrefutables. Sofía lo buscó semanas después, en la discreción de su despacho. «¿Doctor?» «Castro», dijo Sofía, su voz baja pero firme. «Sé que usted es un hombre de honor, y sé que mi padre ha sido manipulado. Tengo razones para creer que el testamento no es lo que parece, y tengo indicios de que Dafne Montalvo está desviando fondos de la empresa familiar». El doctor Castro la escuchó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cuando Sofía, con su característica meticulosidad, le presentó los indicios que había recopilado hasta ese momento, los fragmentos de conversación, los movimientos financieros sospechosos, los nombres de las empresas offshore, el rostro del doctor Castro se transformó. De la incredulidad pasó a una rabia contenida. «Joven Sofía», dijo, su voz grave, «si esto es cierto, esto es un fraude mayúsculo. Siempre he sentido que algo no estaba bien con esa mujer. Lo que no pudo hacer su padre, usted lo está logrando. Por su madre y por el honor de su familia, estoy con usted». La confianza se forjó en la mutua indignación y en el deseo compartido de justicia. El doctor Castro, con su vasta experiencia legal, se convirtió en su asesor principal, revisando cada documento, identificando lagunas legales y planificando la estrategia. Sus interacciones se volvieron clandestinas, reuniones en su despacho después del horario de oficina, cada palabra cargada de la promesa de la verdad. «Usted tiene la mente de su madre, Sofía», le dijo una tarde, sus ojos brillando con orgullo, «y la fortaleza de un ejército». El segundo aliado surgió de las entrañas de la propia mansión Valderrama, una figura entrañable y leal, Isidro, el viejo mayordomo de la familia. Isidro, un hombre de 60 y tantos años, con el cabello ralo y una lealtad inquebrantable a la memoria de la madre de Sofía, había sido testigo silencioso del ascenso de Dafne y de la paulatina degradación de la familia. Sofía lo había contactado en secreto, sabiendo de su amor por la familia y su desprecio por Dafne. «Isidro», le dijo Sofía en un encuentro furtivo en un parque,
Necesito su ayuda. Usted ha visto todo. Necesito que me cuente lo que sabe sobre Daphne y las finanzas de mi padre. Isidro, al principio reacio por miedo a las represalias, rompió a llorar. Señorita Sofía, dijo, su voz temblorosa, me duele el alma ver cómo la han tratado. Esa mujer es un demonio. He visto cómo vacía las cuentas, cómo vende los bienes de su madre a escondidas. Tengo algunas cosas guardadas, unos recibos, unas cartas que su madre quería que usted tuviera si algo malo pasaba. Isidro se convirtió en su espía interno, su fuente de información privilegiada. Le proporcionó recibos de ventas ilegales de arte familiar, copias de correos electrónicos de Daphne a sus cómplices, e incluso el diario personal de la madre de Sofía, que contenía valiosas pistas sobre activos familiares ocultos. Su aportación fue vital, no solo por la información, sino por el apoyo emocional y la certeza de que no estaba sola. El diálogo entre ellos era a menudo nostálgico, lleno de recuerdos de la madre de Sofía, pero siempre con el telón de fondo de una creciente confianza y un respeto mutuo. Finalmente, la última, pero no menos importante alianza, fue con sus propios hermanos, Rodrigo y Mateo. Al principio, Rodrigo, el primogénito, estaba sumido en la amargura y la desesperación, y Mateo, el más joven, en la rabia impotente. Sofía se acercó a ellos con cautela, no pidiendo ayuda, sino presentándoles las pruebas que había reunido, una a una, con la frialdad de una investigadora y la pasión de una hija. Les mostró los balances falsificados, los documentos del fraude de Daphne, las pruebas de cómo su padre había sido manipulado. Al principio, hubo escepticismo, luego asombro, y finalmente, una furia compartida que los unió. «Hermana», exclamó Rodrigo, sus ojos llenos de lágrimas, «no puedo creer lo que hiciste. Perdónanos por no haber creído en ti». Mateo, con la mandíbula apretada, añadió, «Estamos contigo, Sofía, lo que sea que necesites. Nosotros la ayudaremos a recuperar lo que es nuestro por derecho». Rodrigo, con sus contactos en el mundo empresarial, le abrió puertas a información financiera que solo los grandes jugadores conocían. Mateo, con su destreza en redes sociales y comunicaciones, le ayudó a construir una estrategia de información, preparando el terreno para la exposición pública. Sus conversaciones se volvieron sesiones estratégicas intensas, llenas de planes y contramedidas, pero también de una hermandad renovada y una esperanza compartida. Estas alianzas, cuidadosamente tejidas con hilos de talento, ética y lealtad, no solo brindaron a Sofía los recursos y el apoyo que necesitaba, sino que también le recordaron que, incluso en el mundo más despiadado, la conexión humana genuina es la fuerza más poderosa, y que la familia, la verdadera, es el mayor de los tesoros. La tensión en el ambiente, ya palpable, se convirtió en una espada de Damocles que pendía sobre la fortuna Valderrama. Daphne Montalvo, con sus instintos depredadores afilados por años de manipulación, empezó a sentir la presión de una manera que nunca antes había experimentado. Los hilos de su control sobre don Ricardo, antes invisibles, parecían deshilacharse. Los murmullos en los círculos sociales sobre las finanzas de don Ricardo se hicieron más persistentes. Las auditorías inesperadas, que Sofía había orquestado discretamente a través del doctor Castro, empezaron a arrojar inconsistencias que Daphne no podía explicar. La paranoia se instaló en la mansión, carcomiendo su impecable fachada de elegancia. Los ojos de Daphne, antes llenos de una falsa calidez, ahora mostraban un brillo de nerviosismo. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, su tono más agresivo con sus asistentes, y la línea en su frente, siempre tersa, se profundizó aún más. Las órdenes a los sirvientes eran contradictorias, y su risa, antes sonora,
y llena de autosatisfacción, se volvió un graznido seco y forzado. Don Ricardo, por su parte, se veía cada vez más demacrado, el brillo en sus ojos apagándose a medida que la realidad se filtraba en su burbuja de infatuación. La primera confrontación menor, una sutil escalada de hostilidad, ocurrió en una cena de gala a la que Sofía, ahora con un porte seguro y una elegancia sobria, fue invitada. Dafne, con su sonrisa de serpiente, la divisó de inmediato. Se acercó a ella, el brazo entrelazado con don Ricardo, sus labios curvados en una sonrisa condescendiente. «Sofía, querida, qué sorpresa verte aquí. Tan perseverante, ¿verdad? Me pregunto si no te aburre la vida social ahora que no tienes tantas responsabilidades». La voz de Dafne era melosa, pero la implicación era como un dardo envenenado, refiriéndose directamente a la desheredación de Sofía. Sofía sintió que la sangre le hervía, el nudo en la garganta la asfixiaba, y sus manos temblaron bajo el mantel de seda, pero se forzó a mantener la compostura. Miró a don Ricardo, que se mantenía en silencio, su mirada vacía. «Dafne, como siempre, eres tan directa», replicó Sofía, su voz firme, aunque un poco más baja de lo normal. «Y sí, mi vida social es ahora mucho más interesante, ahora que tengo tiempo para perseguir mis verdaderos intereses». La sala quedó en un silencio tenso. La mirada de Dafne se volvió gélida, una amenaza apenas velada. «Entendido, Sofía», dijo, su voz tensa. «A veces, la independencia puede ser costosa. Tenlo en cuenta». Ella se alejó, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía el resto de la noche, una mirada que prometía represalias. «Ella sabe que estoy cerca», pensó Sofía, el sudor frío corriéndole por la espalda. «Se siente acorralada. Esto es miedo, no poder. Tengo que ser más cuidadosa». La segunda confrontación fue más directa, una amenaza abierta. Sofía, con la ayuda de Isidro, había descubierto que Dafne estaba intentando vender una joya de la corona de la familia, un collar de diamantes que perteneció a su tatarabuela, a un comprador anónimo en el extranjero, sin el conocimiento de don Ricardo. Sofía, con la ayuda del doctor Castro, logró detener la venta legalmente. Días después, recibió una llamada de un número desconocido. La voz, claramente distorsionada, le dijo: «Señorita Valderrama, le aconsejo que deje de inmiscuirse en los asuntos del señor Valderrama y su esposa. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Sus hermanos, quizás, no son tan inmunes a los accidentes. Piense en ellos. Piense en lo que le podría pasar a una chica joven y sola». El corazón de Sofía se encogió. El miedo la paralizó por un instante. Sus rodillas amenazaron con ceder. La imagen de sus hermanos en peligro le nubló la vista. «Quiere amenazar a mis hermanos. ¡Es un monstruo!». Sus manos temblaron incontrolablemente. Su monólogo interno se desató. «Cálmate, Sofía. No les des el gusto. Él tiene miedo. Por eso recurre a las amenazas. Esto es una prueba. No puedes rendirte ahora. Él está acorralado». Con una valentía que la sorprendió a sí misma, Sofía miró la pared de su modesta habitación, como si mirara a su agresora a través de ella. «Dígale a Dafne que los secretos tienen la mala costumbre de salir a la luz, y que no estoy sola, y que la ley y la verdad son mucho más poderosas que cualquier amenaza». Colgó el teléfono, temblorosa, pero con una resolución renovada. «Quiere jugar sucio», pensó. «Pues bien, le demostraré que puedo jugar más sucio y con más verdad». Don Ricardo, por su parte, estaba al borde del colapso. Los constantes reclamos de Dafne sobre las auditorías y las interferencias de Sofía lo estaban volviendo loco. Sus noches se poblaban de pesadillas. El rostro de su difunta esposa, la madre de Sofía, se le aparecía con una mirada de reproche,
mientras el rostro de Sofía, la desheredada, se le aparecía riéndose de él, revelando sus secretos. Sospechaba de todos, incluso de Dafne, cuyas mentiras se volvían cada vez más evidentes. Su comportamiento se volvió errático, sus órdenes contradictorias, y el constante temblor en sus manos era una clara señal de su creciente desesperación. La presión de los viejos socios de su empresa, de los bancos que habían financiado sus proyectos, era asfixiante, y él no sabía cómo contrarrestar la fuerza silenciosa pero imparable de Sofía. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba lentamente, sin saber quién tiraba de la alfombra, sin saber que la hija desheredada era la arquitecta de su caída. Sofía, mientras tanto, se preparaba. Sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Cada día, cada hora, perfeccionaba los detalles de su plan, consciente de que un solo error podría significar no solo su derrota, sino la confirmación de la invisibilidad que tanto había luchado por desterrar. La batalla no se libraría con armas, sino con la verdad, y Sofía estaba lista para desatarla. El clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. El día del clímax, mi querido amigo, fue un torbellino de revelaciones, una explosión de verdad que sacudió los cimientos de la élite de la ciudad y las vidas de todos sus involucrados. La escena se estableció en la fastuosa gala anual de la Fundación Montalvo Valderrama, un evento que congregaba a la flor y nata de la sociedad en el gran salón de los espejos del Hotel Esmeralda. Era una noche de opulencia descarada. Los chandeliers de cristal refulgían con miles de luces. El aroma a flores exóticas y champán francés flotaba en el aire, y los invitados, ataviados con sus mejores galas, se movían entre las mesas cubiertas de lino impoluto y cubertería de plata, susurrando conversaciones banales y riendo a carcajadas falsas. Dafne Montalvo y don Ricardo Valderrama, los anfitriones, lucían sus sonrisas más forzadas, pero sus ojos delataban noches de insomnio y una tensión palpable. Sus pocos aliados, cómplices silenciosos de sus fechorías, se mostraban visiblemente nerviosos. Sofía Valderrama apareció en el salón, no como la hija desheredada, sino con la presencia de una reina. Vestía un elegante vestido de seda de un tono esmeralda profundo que realzaba sus ojos, su cabello recogido en un moño bajo que revelaba la delicadeza de su cuello, y su mirada, aunque aún con signos de la batalla, brillaba con una determinación inquebrantable y una tranquila dignidad. A su lado, el doctor. Armando Castro, su abogado, y sus hermanos, Rodrigo y Mateo, la acompañaban con miradas de apoyo. Isidro, el viejo mayordomo, estaba discretamente ubicado cerca de la entrada de servicio, su rostro grave y expectante. Nadie la reconoció como la hija desheredada. Su aura, su inexplicable calma en medio del frenesí, atrajo algunas miradas de curiosidad. Se movía con una gracia que emanaba de una fuerza interior recién descubierta, la heredera legítima que había vuelto para reclamar lo suyo. Cuando don Ricardo Valderrama subió al estrado, con Dafne a su lado, para dar su discurso de agradecimiento y ensalzar la integridad de su fundación y la generosidad de Dafne, el salón quedó en un silencio respetuoso. Sus palabras eran grandilocuentes y vacías, llenas de la misma hipocresía que había destruido tantas vidas. Don Ricardo estaba a punto de concluir, con una sonrisa forzada, cuando Sofía, con pasos firmes y decididos, se acercó al estrado. Su voz, clara y resonante, cortó el aire como un cuchillo de hielo, una melodía de acero. «Disculpe, padre», dijo, y la calma en su voz era más ensordecedora que cualquier grito. «Y disculpe, señora Montalvo. Hay algunos detalles importantes que han omitido en su presentación sobre la fortuna familiar y su administración». La cabeza de don Ricardo se giró lentamente.
Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Sofía tan segura, tan desafiante. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Su rostro, enrojecido por la ira y el pánico, palideció rápidamente hasta un tono verdoso. Dafne, a su lado, la miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una incipiente furia. Sofía los miró directamente, sin un rastro de miedo. «Permítanme, si es tan amable», continuó Sofía, acercándose aún más al podio. Con un movimiento calculado, sacó de su bolso un pequeño proyector portátil y un cable USB, que conectó discretamente a la entrada del sistema de proyección del salón gracias a la preparación de Mateo. En la pantalla gigante que servía de telón de fondo para el evento, donde antes se mostraba el logo de la fundación, ahora aparecieron imágenes y documentos escaneados. La primera imagen era un balance financiero falsificado de la Fundación Montalvo Valderrama, comparado con el balance real que Sofía, con la ayuda del doctor Castro e Isidro, había descubierto. «Aquí, señoras y señores», anunció Sofía, su voz resonando en cada rincón del salón. «Tenemos la prueba de cómo los fondos destinados a los más necesitados han sido sistemáticamente desviados y ocultados, reflejando pérdidas multimillonarias que la señora Montalvo ha encubierto. Un simple fraude contable, si lo comparamos con lo que sigue». Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio forestal. La gente, al principio incrédula, empezó a susurrar, a señalar sus ojos y sus mandíbulas, cayendo con cada palabra de Sofía. Dafne Montalvo estaba lívida. Su cuerpo entero se convulsionaba en un intento fallido de recuperar la compostura. Sus manos temblaban incontrolablemente y su respiración se volvió superficial. «Esto es una calumnia, una difamación. Esta mujer es una resentida. No sabe lo que dice», gritó, su voz aguda y destemplada, intentando arrebatarle el micrófono a Sofía. Pero ella fue más rápida. «Resentida, señora Montalvo, sí, pero no ciega, y ciertamente no tonta. La verdad tiene un sonido muy particular, ¿verdad?». Con el siguiente clic de Sofía en su dispositivo, un documento aún más devastador apareció en la pantalla. Una cláusula oculta del testamento de don Ricardo, que el doctor Castro había interpretado a la luz de los descubrimientos de Sofía. Era una cláusula de fideicomiso irrevocable, que en caso de cualquier irregularidad financiera o ilegalidad por parte de la beneficiaria principal, Dafne, transfería la totalidad de la fortuna a un segundo fiduciario, la propia Sofía Valderrama, y en su defecto, a sus hermanos. Este era el plan de contingencia que el padre de Sofía había creado, un seguro contra la manipulación de terceros, un legado oculto que solo su verdadera heredera, con su mente aguda, podía desenterrar. «Y aquí», continuó Sofía, su voz cargada con el peso de años de dolor y la dulce vindicación, «tienen la verdadera intención de mi padre, o al menos la parte que el doctor Castro y yo hemos descubierto en este testamento, y que la señora Montalvo, en su avaricia, ignoró. Esta cláusula, que ustedes pueden ver ahora, establece que en caso de fraude, malversación o cualquier acción ilegal por parte de la beneficiaria principal, la fortuna Valderrama pasaría automáticamente a mí, Sofía Valderrama, y a mis hermanos». La sala se sumió en un silencio atronador, más ensordecedor que cualquier grito, roto solo por el temblor incontrolable de don Ricardo y el murmullo sofocado de la multitud. La voz de Sofía, al reanudar, era ahora un torrente de pura autoridad y dolor reprimido. La señora Montalvo no solo ha malversado fondos, sino que también ha ocultado deudas masivas de su pasado y ha manipulado a mi padre para que desheredara a sus hijos legítimos. Toda la evidencia que el doctor Castro ha recopilado, y que yo misma he descubierto,
demuestra que el fraude y las ilegalidades han sido la base de su gestión de la fortuna Valderrama. Por lo tanto, señores, en este momento, y conforme a la ley y al deseo final de mi padre, la fortuna de los Valderrama, y con ella la empresa, me pertenece, a mí y a mis hermanos. Las reacciones en la sala fueron un estudio de la conmoción humana, una sinfonía de emociones desatadas. Don Ricardo Valderrama, sentado en su silla, se había convertido en una estatua de cera. Su rostro, antes pálido, ahora era blanco como el yeso. Sus ojos, antes llenos de orgullo ciego, se veían vacíos y llenos de un terror abyecto. Un sudor frío le perló la frente, goteando por sus sienes. Intentó balbucear una negación, un «no es posible», pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, ahogadas por la vergüenza, el shock y la cruda verdad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró a Dafne, sus ojos una mezcla de ira y traición, luego a sus hijos, suplicando perdón con la mirada, pero solo encontró miradas de horror, de repudio y de una tristeza profunda. Luego, una profunda e hiriente vergüenza se apoderó de él, al darse cuenta de que toda la élite de la ciudad, sus amigos, la estaban viendo desenmascarado, y que la mujer que lo había derribado era su propia hija. Un gemido de derrota escapó de sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. Dafne Montalvo, al principio, se quedó inmóvil, su sonrisa congelada, pero luego el shock dio paso a una furia descontrolada. Su rostro se puso rojo, sus ojos inyectados en sangre. «¡Mientes! ¡Mientes, miserable! ¡Es un montaje!» «¡No tienes nada!», gritó, intentando abalanzarse sobre Sofía, pero fue rápidamente contenida por los guardias de seguridad, alertados por el doctor Castro y sus hermanos, que ya se habían colocado estratégicamente. «Tú no eres nadie, una insignificante. Esto es mío». «¡Mío!». Su voz se quebró en un chillido histérico. Su maquillaje corrió por sus mejillas mientras las lágrimas de rabia se mezclaban con el sudor. Los aliados de don Ricardo y Dafne, los pocos que le quedaban, palidecieron. Algunos intentaron levantarse discretamente para salir. Otros se hundieron en sus asientos, intentando volverse invisibles. El asombro se mezclaba con la consternación. Sus rostros, antes impasibles, ahora reflejaban el pánico. Un prominente banquero que había facilitado muchas de las transacciones de Dafne se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo temblaba visiblemente. Otros sacaron rápidamente sus teléfonos para intentar hacer una llamada, susurrando excusas incomprensibles. El miedo a las ramificaciones legales y sociales era palpable. Temían ser arrastrados con ellos a la caída. Los espectadores, la élite de la ciudad, estaban atónitos. Las mandíbulas de muchos cayeron, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al darse cuenta de la magnitud de la traición y la manipulación que acababan de presenciar. Las expresiones de incredulidad se transformaron en un asombro reverente por Sofía y un profundo desprecio por Dafne y por el ciego don Ricardo. Las mujeres, especialmente, miraban a Sofía con una mezcla de admiración y una comprensión silenciosa de su dolor y su triunfo. Algunos se pusieron de pie, no en protesta, sino en un acto involuntario de respeto y aplauso silencioso. El silencio ensordecedor que se había apoderado de la sala al inicio de la revelación se rompió por un murmullo creciente de aprobación y, para Dafne y don Ricardo, de condena. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Sofía, la mujer que había sido desheredada y humillada, se erguía ahora como la indiscutible dueña de la verdad, de su herencia y de su futuro. Su voz, tranquila y llena de una autoridad recién encontrada, resonó en el salón. «Padre», dijo, su mirada fija en él,
su voz teñida de una profunda tristeza. He actuado por la justicia y por la dignidad de nuestra familia. La fortuna Valderrama será gestionada con la integridad que siempre debió tener. Y en cuanto a usted, señora Montalvo, su mirada se volvió hacia Dafne, ahora contenida por los guardias. Sus acciones tendrán las consecuencias legales que merecen. Inmediatamente, varios agentes de policía, alertados por el doctor Castro y sus hermanos, que ya habían dado aviso previo, entraron en el salón. «Dafne Montalvo», dijo uno de los agentes, su voz grave y firme. «Queda usted detenida por fraude, malversación de fondos y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio». Las esposas brillaron bajo las luces del salón, un brutal contraste con el lujo circundante. Dafne, derrotada, con los hombros encorvados y el rostro aún descompuesto, se dejó llevar. Su figura, antes imponente, ahora reducida a la de una criminal, escoltada hacia la salida, mientras los flashes de las cámaras de los periodistas, que ya habían sido alertados por Mateo, se disparaban sin piedad. La vindicación de Sofía había llegado, y era tan gloriosa como la caída de Dafne y el despertar de don Ricardo eran abyectos. La caída de Dafne Montalvo fue una espiral descendente hacia la ruina total, un espectáculo brutal que demostró que el karma, en su implacable justicia, siempre salda sus cuentas. Después del clímax en la gala Valderrama, las imágenes de Dafne siendo arrestada, con el rostro descompuesto y la histeria apenas contenida, inundaron las redes sociales, los noticieros y las portadas de todos los periódicos. La historia de su manipulación, de su ascenso fraudulento y de cómo había desheredado a los hijos de don Ricardo, se viralizó en cuestión de horas, desatando una oleada de indignación pública y convirtiendo a Dafne en el rostro de la codicia y la traición. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y fortuna, se transformó en un símbolo de engaño y deshumanización. Las ramificaciones legales fueron implacables. El doctor Armando Castro, con el dossier que Sofía había compilado meticulosamente durante años, incluyendo las pruebas de las transferencias ilegales, los balances financieros falsificados de la fundación y los testimonios de los antiguos empleados, presentó una demanda tras otra. Las autoridades, presionadas por la abrumadora evidencia y la atención mediática, iniciaron una investigación a gran escala. Se descubrió una vasta red de fraude fiscal, desvío de fondos a cuentas personales en el extranjero y manipulación de informes para inflar el valor de la empresa familiar y malversar activos. Sus cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas. Sus propiedades adquiridas con la fortuna Valderrama fueron embargadas, y las lujosas mansiones que poseía en la ciudad y la costa fueron incautadas, luego subastadas para compensar a la familia y a los acreedores. Los juicios fueron largos y mediáticos, cada día una nueva revelación escandalosa. La prensa, antes seducida por su encanto, ahora se cebaba en su desgracia, publicando fotos de ella demacrada, con el rostro ceniciento y los ojos hundidos, sentada en el banquillo de los acusados. La pérdida de sus propiedades fue especialmente dolorosa para Dafne. Los coches de lujo con los que se paseaba por la ciudad, la colección de joyas que tanto exhibía, sus trajes de diseñador, todo fue subastado sin piedad. Su círculo social, la élite que una vez la reverenciaba, le dio la espalda de inmediato. Sus llamadas eran ignoradas, sus invitaciones a eventos de caridad eran rechazadas, y las puertas de los clubes exclusivos se cerraron para siempre. Sus pocos aliados, cómplices en sus fechorías, se apresuraron a testificar en su contra a cambio de reducciones de pena, dejando a Dafne sola y traicionada. La sociedad, siempre ávida de un espectáculo, disfrutó viendo a Dafne Montalvo,
antes una intocable, convertirse en una paria. Un reportaje fotográfico la mostró siendo trasladada de la cárcel a la corte, su ropa arrugada, su cabello desgreñado, la mirada perdida y vacía, una sombra de lo que fue. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el terror de una mujer que había perdido todo su poder. La imagen más impactante fue la de un examante, un hombre al que ella había estafado en el pasado, ahora testificando con voz firme sobre cómo ella lo había manipulado y engañado. Daphne fue condenada a varias décadas de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. Su nueva realidad era un contraste brutal, de la opulencia de sus mansiones a una celda fría y sin ventanas, de los manjares a la comida insípida de la prisión, de los trajes hechos a medida al uniforme gris y monótono. Su degradación era total, visceral y profundamente satisfactoria para todos los que había oprimido, especialmente para Sofía Valderrama, quien, a pesar de su propio dolor, había logrado la justicia y la restauración de su legado. Mientras Daphne Montalvo se desvanecía en la oscuridad de una celda, el triunfo de Sofía Valderrama resplandecía con una luz cegadora, no solo como un ascenso profesional y la recuperación de una fortuna, sino como una profunda sanación del alma y la reconstrucción de un legado familiar. Después de la exposición de Daphne y la subsiguiente recuperación de la fortuna familiar, la empresa Valderrama, bajo el liderazgo visionario de Sofía, se consolidó como un modelo de integridad y prosperidad en el sector. Su nuevo estatus como CEO no era solo un título, sino una plataforma para redefinir el ambiente corporativo, para demostrar que se podía tener éxito sin sacrificar la moralidad. Su oficina, en el último piso del rascacielos que su familia había construido, se transformó en un espacio de colaboración y transparencia, lejos de los secretos y las manipulaciones de la gestión anterior. Sofía, ahora una de las voces más respetadas en la industria, utilizó su riqueza y su poder no para la ostentación, sino para sembrar el bien. Su sanación emocional, esa que había estado fragmentada por años de sufrimiento, comenzó a consolidarse, una calma serena que irradiaba desde su mirada profunda y una paz interior que nunca creyó posible. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente emotivo. Don Ricardo, su padre, aunque todavía en un proceso de reconciliación doloroso, comenzó a recuperar la salud mental y física, libre de la influencia tóxica de Daphne. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un brillo de arrepentimiento y una incipiente admiración por su hija. Sofía le dedicó tiempo y paciencia, ayudándolo a reconstruir la relación, y le permitió un papel honorífico en la fundación que ella crearía, dándole un propósito renovado. Sus hermanos, Rodrigo y Mateo, que habían sido desheredados injustamente, recuperaron su parte legítima de la fortuna y se convirtieron en socios incondicionales de Sofía en la dirección de la empresa familiar. Ver a sus hermanos prosperar, con un futuro brillante por delante, era para Sofía la mayor de las recompensas, un bálsamo para todas las heridas del pasado y un testimonio del renacimiento de su familia. La filantropía se convirtió en el sello distintivo de Sofía. Estableció la Fundación Lirios de Esperanza, en memoria de su madre, dedicada a apoyar a familias y empresas afectadas por fraudes financieros y a proporcionar becas para jóvenes talentos de bajos recursos, que, como ella, poseían una mente brillante, pero carecían de oportunidades. Creó programas de mentoría para mujeres en el ámbito empresarial, asegurándose de que nadie más fuera subestimado por su género o su origen. Su mensaje era claro: la integridad, la educación y la compasión eran los verdaderos pilares del éxito, no la crueldad o la avaricia. Viajaba por el mundo, dando conferencias, inspirando a millones con su historia
y su visión de un futuro corporativo más humano y ético. Se convirtió en una voz influyente en el ámbito de la justicia social y la responsabilidad corporativa. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron círculos y mostraron la magnitud de su transformación. Un día, en una gala benéfica de su fundación, Sofía se encontró con la doctora Laura Reyes, una vieja amiga de su madre que, años atrás, había mostrado una lástima condescendiente hacia ella tras la desheredación. La doctora Reyes, al ver a Sofía tan vibrante y llena de poder, se acercó con el rostro cubierto de una mezcla de asombro y una profunda admiración. «Sofía», balbuceó, «no puedo creerlo. Siempre supe que tenías algo especial. Pero esto es extraordinario». Sofía la miró con una sonrisa compasiva. «No es extraordinario, doctora Reyes», dijo con voz suave. «Es simplemente la verdad y la perseverancia. Me gustaría invitarla a unirse a la junta de mi fundación, si está interesada». Las lágrimas brotaron de los ojos de la doctora Reyes, no de tristeza, sino de puro agradecimiento y un profundo arrepentimiento por haberla subestimado en su momento más oscuro. Otro reencuentro ocurrió en el pasillo de la empresa. Allí se topó con un antiguo empleado de su padre, un hombre que se había burlado de ella por su interés en los números. El hombre, al verla, palideció y bajó la mirada, avergonzado. «Señora Valderrama», dijo, su voz apenas un susurro. Sofía le sonrió cálidamente. «Señor Gómez, me gustaría que considerara un puesto en mi departamento de auditoría. Su experiencia con los viejos archivos de la empresa podría ser invaluable, y creo en las segundas oportunidades». Las lágrimas brotaron de los ojos de Gómez, no de tristeza, sino de puro agradecimiento. La vida de Sofía, aunque siempre llevaría las cicatrices de su batalla, era ahora un testimonio de su inquebrantable espíritu, un faro de esperanza para todos aquellos que creían que la justicia era solo una quimera. Y así, mi querido amigo, esta historia nos deja con una profunda reflexión y un mensaje imperecedero, grabado a fuego en el corazón de todos los que la escuchan. La saga de Sofía Valderrama no es solo un cuento de superación personal, sino un testimonio vibrante de la resiliencia del espíritu humano y de la inexorabilidad de la justicia. La vida, a veces, nos arroja a los abismos más oscuros, nos despoja de todo, nos condena a la invisibilidad y nos golpea con la traición de quienes más amamos, como le sucedió a Sofía. Pero la dignidad humana, esa chispa inquebrantable que reside en lo más profundo del alma, es un tesoro que ninguna adversidad puede arrebatar. Sofía nos enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en la fortuna que hereda o en el apellido que lleva, sino en la pureza de su corazón, en la generosidad de su espíritu, en la agudeza de su intelecto y en su inquebrantable perseverancia frente a la injusticia. Su historia es un eco poderoso de que la compasión, un simple gesto de humanidad y la búsqueda incansable de la verdad pueden ser el catalizador de una revolución. Nos recuerda que no debemos juzgar un alma por las circunstancias que la envuelven o por las batallas que libra en silencio. La apariencia es un velo, una cortina superficial que a menudo esconde un universo de sabiduría, talento y nobleza. Sofía Valderrama se convirtió en un símbolo global, una prueba viviente de que la justicia, aunque lenta, es inexorable, y que la integridad, tarde o temprano, siempre triunfa sobre la corrupción y la avaricia. Su legado no fue el de una rica heredera, sino el de una líder visionaria, una filántropa que utilizó su propio dolor para construir puentes de esperanza y oportunidades, para asegurar que nadie más fuera despojado por la codicia y la manipulación. Fundaciones con su nombre se extendieron por el mundo,
Programas de becas para estudiantes brillantes de escasos recursos se establecieron en su honor, y la Ley Valderrama, una legislación que protegía a las familias de los fraudes sucesorios y promovía la ética empresarial, fue promulgada, asegurando que nadie más tuviera que soportar lo que ella soportó. La historia de Sofía es un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la humillación parece insoportable y el mundo parece haberse vuelto en nuestra contra, la fe en uno mismo y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden forjar un destino que supera cualquier expectativa. Es la promesa de que el karma, en su infinita sabiduría, siempre salda sus cuentas, y que la verdadera victoria no es la de aplastar a un enemigo, sino la de elevarse por encima de él, transformando el dolor en poder, la vulnerabilidad en una fuente inagotable de fortaleza, y el desprecio en la más resonante de las vindicaciones. Porque al final, mi querido amigo, la justicia no es un concepto abstracto, sino un acto de amor, de resiliencia, y de una voluntad indomable que nos enseña que, incluso cuando parece que todo está perdido, la verdad siempre encuentra su camino para brillar con intensidad. Y eso, sin duda, te hará derramar una lágrima de esperanza y de profunda admiración por la inquebrantable fuerza del espíritu humano.